Hola, bienvenidos a este video tutorial sobre el cálculo de fasores de voltaje e intensidad de corriente utilizando el software de simulación Multisim. Se muestra en pantalla el circuito que se va a utilizar para realizar el video tutorial. Notemos que tenemos una fuente de voltaje operando a 60 Hz y a 120 voltios de voltaje pico. Tenemos dos resistores de 1 kilo ohmio cada uno, un capacitor de 1 microfaradio y un inductor de 1 milihenry. Muy bien, pues antes que nada vamos a inicializar el software. Tenemos en pantalla nuestro espacio de trabajo y vamos a seleccionar los elementos que necesitamos para montar el circuito. Para ello vamos a dar clic en este botón de Play Source y vamos a buscar pues primeramente en el grupo de las fuentes. Vamos a dar clic en fuentes de voltaje y vamos a elegir una fuente de voltaje AC. Muy bien, vamos a ahora dar clic en esta sección de Power Sources para elegir el dispositivo para poder aterrizar nuestro circuito y seguidamente vamos a cambiar de grupo al grupo de los elementos básicos para seleccionar el resistor, el capacitor y el inductor. Entonces vamos a seleccionar los resistores, necesitamos dos, vamos a seleccionar el capacitor y a su vez vamos a seleccionar el inductor. Muy bien, tenemos los elementos que vamos a necesitar y ahora pues es importante que los ordenemos para poder darle una forma más compacta a nuestro circuito y pues que este nos quede un poco más ordenado y sea más fácil de trabajar. Muy bien, una vez teniendo más o menos la forma que queremos, vamos a unir los elementos. Bien, una vez habiendo unido los elementos del circuito, es importante recalcar que no debemos olvidar de colocar el dispositivo que permite aterrizar el circuito, pues vamos a medir tensiones y es importante que le digamos al software cuál va a ser el nodo de referencia y a su vez pues que es un requerimiento del programa. Bien, algo que también no debemos dejar pasar por alto y es importante comentarlo es de que el programa enumera de manera automática los nodos del circuito conforme estos fueron creados. Por ejemplo, podemos notar esto dando doble clic en uno de ellos y vemos que a este el nombre por defecto tiene el número 1, pues es el primer nodo que se creó. Ahora bien, esto más adelante vamos a mostrar que pues puede causar algunas complicaciones y para ello y a su vez por razones didácticas vamos a mejorar este proceso simplemente asignándole un color a cada uno de los nodos. Por ejemplo, a este podemos asignarle el color azul y vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle un nombre de preferencia y vamos a decir pues según el color vamos a llamar a este nodo azul. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con los demás. Por ejemplo, en este otro nodo por defecto tiene el nombre del número 2, vamos a asignarle de repente el color naranja y pues vamos a nombrarlo también de esa manera según el color que le asignemos. Para este otro nodo notemos que pues fue el tercero creado y por lo tanto tiene el número 3. Vamos a asignarle por ejemplo el color morado y entonces llamarlo morado. Y pues finalmente este es el cuarto y último nodo, vamos a dejarlo de ese color que tiene por defecto. Y pues ya enseguida vamos a ver por qué es importante realizar este paso. Ahora bien, lo único que nos falta es configurar el valor que va a tener la fuente. Para ello damos doble clic y pues vemos que aquí en esta viñeta de voltaje vamos a colocar el voltaje pico de operación. Y algo que no debemos dejar pasar por alto es este siguiente paso y es darnos cuenta de que pues vamos a realizar un análisis en AC, por lo tanto es importante que especifiquemos la magnitud del voltaje que va a tener esa fuente en el análisis AC, que pues igualmente va a ser de 120 voltios y finalmente especificar la frecuencia de operación que vamos a trabajar a 60 Hz. Así que pues configuramos y damos OK. Ya estamos ahora listos para poder realizar el proceso de simulación. Para realizar el análisis de los fasores vamos a dirigirnos hacia la barra de menús y vamos a dar clic en la viñeta que dice simular. Se nos despliega la siguiente ventana y pues vamos a elegir la opción de análisis y en esta nueva ventana que se nos muestra vamos a dar clic en la opción que dice análisis de AC
con frecuencia única. Muy bien, nos interesa configurar la primera parte que se refiere a los parámetros de frecuencia, en la que pues debemos especificar en este espacio la frecuencia de operación del circuito. Sabemos que son 60 Hz y seguidamente pues se nos muestra el formato de los números complejos que va a generar el programa. Dado que lo que nos interesa es el cálculo de los fasores, queremos nosotros notar la magnitud y la fase de ese número complejo, que pues por defecto está en la forma rectangular, es decir, donde nos muestra su parte real e imaginaria, pero pues lo que a nosotros nos interesa es la forma polar, donde podamos ver la magnitud y la fase de ese número complejo. Bien, en la siguiente opción de salidas, pues en esta primera ventana se muestran las variables del circuito, es decir, las variables que nosotros podemos analizar, y en la de la derecha se muestran las variables que nosotros vayamos a seleccionar para el análisis, es decir, las que nos interesen. Y aquí es importante que notemos de repente la configuración del circuito y lo analicemos rápidamente, puesto que puede que existan algunas variables que se estén repitiendo. Por ejemplo, la corriente que atraviesa este inductor, a su vez que pasa por la fuente y por el resistor 1, es la misma, dado que son elementos que se encuentran en serie. Análogamente, este capacitor y el resistor número 2, dado que están en paralelo, pues comparten la misma tensión, de modo entonces que pues con conocer una de las dos será suficiente, y a su vez con conocer la corriente de uno de estos tres elementos también será suficiente. Bien, notemos que la primera que nos aparece es la corriente del CC1, es decir, la corriente del capacitor, ¿verdad? Y pues notando el circuito vemos que es una corriente no compartida, solo pasa por el capacitor, así que pues podemos considerarla para el análisis, y para ello vamos a dar clic en el botón de agregar o añadir a las variables que seleccionemos para el análisis. Seguidamente se muestra la corriente del inductor IL1, luego la corriente de este resistor IR1, que pues notemos que es la misma. Entonces para esta ocasión voy a seleccionar la corriente de R1, ¿sí?, que a su vez también sería la misma corriente que pasa por la fuente, es decir, por fuente B1. Por lo tanto, con agregar la corriente de R1 será suficiente. A su vez tenemos aquí la corriente del resistor número 2, es análogo al caso del capacitor, es una corriente única, no es compartida, así que es importante que la agreguemos para el análisis. Y pues básicamente con eso concluimos con las corrientes que nos interesa conocer. Ahora bien, aquí es donde es importante haberle asignado nombres y colores a los nodos, puesto que el programa únicamente permite medir voltajes de nodos, es decir, como se muestra en la columna correspondiente a las variables del circuito, vemos pues que únicamente nos permite medir el voltaje, por ejemplo, del nodo azul, del nodo morado o del nodo naranja. Y esto pues conlleva a que únicamente nosotros podamos conocer el voltaje o el fasor de voltaje de los elementos que se encuentran conectados entre un nodo de no referencia y un nodo de referencia. Por ejemplo, en el caso de este inductor, pues entre el nodo de no referencia es el nodo morado y el nodo de referencia rojo. Análogamente para el caso de la fuente, ¿no?, pues que se encuentra en el nodo color azul, es decir que pues conociendo el voltaje del nodo azul conocemos el de la fuente, y análogamente el voltaje del nodo morado conoceríamos en todo caso el voltaje del inductor. Sin embargo, para elementos como el resistor 1, el capacitor y el resistor 2, que se encuentran entre dos nodos de no referencia, no podemos conocer su fasor de voltaje de manera directa. Por lo tanto, pues tenemos que realizar de repente un paso extra que vamos a mostrar enseguida para poder conocer las tensiones en estos elementos. Bien, primeramente notemos que tenemos el voltaje del nodo azul, que pues este sí podemos agregarlo puesto que es el voltaje de la fuente. Análogamente tenemos el voltaje del nodo morado, que sería pues simplemente el voltaje del inductor, así que pues también podemos agregarlo. Sin embargo, pues ahora es donde es importante realizar el siguiente paso para poder conocer el voltaje de los demás elementos que se encuentran entre dos nodos de no referencia. Para ello, pues dado que no lo podemos conocer de manera directa, vamos a hacer uso de esta opción que dice añadir expresión, y vamos simplemente a aplicar la regla de pues que el voltaje
es básicamente la diferencia de los potenciales entre los cuales se encuentra el elemento, es decir, la resta del potencial mayor menos el potencial menor. Así que pues siguiendo el sentido de la corriente, ¿verdad?, porque sale de la fuente, pues podemos notar que en todo caso para el capacitor, por ejemplo, y del resistor número 2, que pues comparten su voltaje, por tanto solo necesitamos determinar el de uno de ellos y será suficiente, podemos ver que este nodo naranja sería su nodo correspondiente al potencial mayor y pues por ende el nodo morado el correspondiente a su potencial menor. Por lo tanto, el voltaje de estos elementos sería simplemente la diferencia de esas tensiones. Para ello pues simplemente vamos a seleccionar entonces el potencial mayor, que sería el del nodo naranja, damos doble clic, menos el potencial del nodo que corresponde al potencial menor. En este caso sería el potencial del nodo morado. Y pues simplemente damos entonces en OK. De esa manera vamos a poder conocer la tensión de estos elementos, el capacitor y el resistor número 2. Análogamente notemos para el resistor 1 que también se encuentra entre dos nodos de no referencia y pues que siguiendo igualmente el sentido de la corriente, el nodo azul sería su nodo del potencial mayor y el nodo naranja del potencial menor. Por lo tanto igualmente damos a añadir expresión y seleccionamos entonces nodo azul menos el nodo naranja. Le damos entonces en la tecla de OK y pues con esto finalizamos para la selección de las variables que nos interesan en el análisis. Así que pues ya vamos a dar clic en la tecla de simular y se nos despliega esta ventana. Vamos a ponerla en color blanco y notemos que lo que se nos genera es una tabla donde se muestran las magnitudes y las fases de cada una de las variables que nos interesaba para el análisis. Entonces notemos que por ejemplo nos muestra el fasor de la corriente del capacitor con su magnitud y su fase, análogamente para las demás corrientes y las tensiones. Podemos verificar de manera directa que el proceso de la selección para las tensiones de elementos entre dos nodos de no referencia ha sido correcta. Por ejemplo, notemos la tensión del resistor, que es la resta del potencial del nodo azul menos del nodo naranja. Notemos que tiene una fase de 9,97 grados y pues análogamente vemos que la corriente de resistor 1 tiene una fase de 9,97 grados, lo cual pues permite verificar de manera directa que la metodología ha sido correcta, puesto que se sabe de antemano que estas no tienen ningún desfase entre ellas, estas dos cantidades, la tensión y la corriente en los resistores. Así que pues con esto se concluye el tutorial sobre el cálculo de los fasores de voltaje y de corriente utilizando este software de simulación, y pues a continuación se mostrarán algunos diagramas generados a partir de los resultados obtenidos en el análisis. Bien, se muestra en pantalla entonces el diagrama fasorial de las corrientes que se ha obtenido. Podemos notar que el fasor de color café es el que corresponde al fasor de las corrientes que atraviesan a la fuente, al resistor 1 y al inductor. A su vez el fasor ocre muestra el fasor de corriente del capacitor y el fasor gris el fasor de corriente del resistor número 2, y donde pues podemos notar que la corriente del capacitor adelanta a la corriente de los otros tres elementos y pues a su vez la corriente del resistor 2 atrasa al fasor de la corriente de la fuente. Por otra parte se muestra el diagrama fasorial de voltajes. Vale la pena recalcar que los fasores se encuentran a escala, al igual que los fasores en el diagrama fasorial de corrientes, con la excepción en el fasor de voltaje del inductor, que pues es un valor bastante pequeño y por fines ilustrativos se ha hecho un poco más grande. Muy bien, es posible ver entonces que el fasor de voltaje de la fuente, que es el fasor color azul, es el que se ha tomado como referencia, es decir, el que pues tiene una fase de 0 grados, y pues con respecto a él podemos notar que el fasor del voltaje en el resistor 1 adelanta al voltaje de la fuente, el fasor en el capacitor 1, perdón, del voltaje del capacitor 1 y el del resistor 2 atrasan al voltaje de la fuente, y pues finalmente el fasor de voltaje del inductor adelanta al voltaje pues, de referencia. Pues básicamente esto es todo en el video tutorial. Estos son los diagramas que se han obtenido a partir de los resultados.
y pues muchas gracias por su atención.